nos interesa a nosotros, los que hacemos Noticias Piratas, el debate político, a dónde vamos, qué vamos a elegir, quiénes son las personas que y los proyectos, los espacios políticos, en este caso en nuestra ciudad, que están discutiendo, proponiendo, llevando adelante candidaturas al Consejo Municipal, pero que también, bueno, se articulan con otras estrategias, porque hay una disputa por la ciudad, por la provincia, por la nación. De todo eso vamos a estar hablando un poquito, más focalizados en Rosario, porque en este caso la invitada es Karen Tep. ¿Cómo estás, Karen? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿venís de dónde? De zona sur, me decías, plena recorrida. Sí. Hoy el centro es el centro y toda la ciudad es un lugar donde uno se va cruzando con gente que está militando, llevando adelante su propuesta, sus proyectos. ¿Vos de dónde te llegas hasta acá? Mira, hoy arrancamos nosotros la campaña, decidimos hacerlo en la calle, estuvimos más de 100 puntos en toda la ciudad, arrancamos en zona norte, en Ricardo Núñez y Irigoyen, pasamos por el centro y terminamos en San Martín y Regimiento 11 para poder ir haciendo una recorrida y ir viendo esto que vos decís, ¿no? La calle de Rosario se ha llenado de espacios políticos, de propuestas políticas que están compartiendo sus ideas y para mí, digo, más allá de que uno tiene una pertenencia política y está en una campaña electoral, no deja de alegrarme y de darme como mucha esperanza y alegría que las calles de la ciudad se politicen. Digo, que los partidos políticos estemos en la calle, que estemos dando la cara, digamos, encontrándonos. Uno iba pasando y se iba encontrando con mesitas de otras fuerzas políticas, pero sin lugar a dudas venía el abrazo, la fuerza compartida, porque digo, creo que hay una necesidad ante un contexto nacional que atropella a todo tipo de organización popular, de organización gremial, de luchas sociales y políticas, que trata de vaciarlo de contenido, una defensa que nos es común y que es recuperar las calles para que las ideas políticas aparezcan y que también se nota este gran descontento que hay con esta situación social y económica y está bueno ahí estar diciendo que hay otra alternativa. Sí, es cierto, hay una permanente, siempre, una estigmatización de la política, de la militancia. Está bueno rescatar esto que planteas en el sentido de que se van a cruzar todos, todas, permanentemente con estas experiencias, también con publicidad, y hay un mensaje que es un dispositivo de poder permanente, ¿no? Que te quiere decir, uy, estamos hartos, nos van a hartar. No, si no hay otra manera de construir una sociedad diferente o cambiar las cosas que no nos gustan, sino es a través de la herramienta de la política, y esta es una etapa donde además tenemos que salir a contar lo que trae cada uno y también a recoger qué relevan ustedes, por ejemplo, con relación a esto que decís de la sensación con relación a el gobierno nacional, que es algo que venimos nosotros machacando, discutiendo mucho acá. ¿Qué percepción tienen de la gente, de los ciudadanos, las ciudadanas con relación a eso? Mira, no hay que negarlo, digo, la primera reacción es que de alguna manera el discurso y la política nacional va calando en algunos sectores a tener un rechazo por la política. Ajá. Digo, a tener un cansancio con los partidos políticos, también es lógico, ¿no? El gobierno se vendió en la campaña del 2015 como algo nuevo, que no tenía nada que ver con los partidos tradicionales y demás, y la verdad que generó hoy un grado de decepción y desesperanza muy grande en mucha gente que la verdad que les creyó, digo, y eso creo que cuando hicimos las autocríticas, los que estamos de este lado del campo nacional y popular y demás, decíamos, bueno, nos ganaron con los votos, lograron generar una esperanza en la gente y el desafío que teníamos de ahora en adelante es decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos reconectar? Hay un enojo muy grande y es lógico por la situación económica y social que se vive y después creo que lo que te permite el cara a cara y en la calle es poder revertir eso, digo, poder revertir esa digna bronca que tiene la gente en una opción distinta de esperanza, la posibilidad de que no todo está perdido, digo, de que hay posibilidades de conectar con otra forma de hacer políticas, con otro tipo de proyectos políticos. Nosotros y nosotras, particularmente en la ciudad de Rosario, digo, estamos en una elección que para nosotros es histórica porque no se sabe quién va a ganar. Karen, eso creo que es la sensación que pasa en Rosario. Y eso es una ventana de oportunidad. Hace 2 años hicimos una entrevista más enfocada en las historias políticas, se llama Biopolítica,
estamos invitando además a Noticias Piratas a aquellos que ya hicimos Biopolítica, porque no le vamos a hacer volver a contar su historia, pero ahí dabas cuenta un poco de un proceso político que vino haciendo no solo vos como persona, sino el espacio político, ¿no? Giros, Ciudad Futura. Contanos cuál es la construcción, el armado, los vínculos que se han logrado para esta campaña, con quienes hoy Ciudad Futura está encarando este proceso. Bueno, estamos muy contentos y contentas porque hemos logrado, después de mucho tiempo, poder llegar a un espacio de confluencia con el Frente Social y Popular. Por eso hemos llevado, no solamente impulsamos candidaturas conjuntas a nivel provincial con Carlos del Frade como primer diputado provincial, y a mí me toca encabezar la lista de concejales y concejalas acá en Rosario de esta unión que hemos podido construir, sino que también por primera vez entendemos desde los espacios de izquierda vamos a poder llevar una opción de gobierno para disputar la municipalidad de Rosario, y eso ya no lo estamos haciendo solo como Ciudad Futura. Nosotros cuando hicimos lo que llamamos el batacazo en el 2015, sí, que fue esa irrupción electoral que sin aparatos, sin grandes recursos, logramos quedar como tercera fuerza, ingresar 3 concejales, adquirir el 16% de los votos. Habíamos asumido un compromiso, que era construir una opción de gobierno, una alternativa de gobierno para la ciudad de Rosario en el 2019. Y dijimos que eso no íbamos a hacerlo solos ni solas, que teníamos que poder en este camino ir haciendo acercamiento con otros espacios políticos que sean afín, que compartan los horizontes, las formas de construcción política, y hoy llegar al 2019 en esta confluencia con el Frente Social y Popular, para nosotros es una victoria, porque esto electoralmente nunca se ha podido manifestar así. Somos fuerzas políticas que compartimos la lucha en las calles, en los territorios, pero que no habíamos podido llegar a un grado de síntesis y de propuesta política conjunta, y a estar haciendo este camino ahora en estas elecciones es un dato para nosotros muy alentador. Y además, cuando vemos al resto de las fuerzas políticas que están presentando candidaturas a intendentes, decimos, bueno, todos más o menos están llegando con la misma fuerza política y con los mismos espacios que en elecciones anteriores, y creemos que en ese punto lo nuestro es una novedad, porque si bien ya hemos participado en las elecciones legislativas, es la primera vez que vamos con una propuesta a la Intendencia de Rosario, y no hacerlo solos y poder hacerlo con este espacio multicolor de otras fuerzas políticas que militan en la universidad, que militan en los barrios, que militan en lo gremial. La verdad que nos da mucha fuerza y muchas optimismo y ganas de empezar esta campaña. Bueno, dijimos de dividir en dos, creo que este es el momento, porque Dale. queda pendiente lo que hacen todos los candidatos, que es puntualizar cuáles son 2 o 3 grandes ejes que Totalmente. seguramente ya todos sabemos, y cuáles son las propuestas concretas. Vamos a escuchar un poco de música. Hay mensajes, siguen llegando al 341-388-6677, pero un poquito de música nada más y seguimos con Karen Tepp charlando un poquito de ahora más metiéndonos en la ciudad. Aunque hay algunas cosas de los procesos estos de construcción de unidad que también le vamos a preguntar. No me quiero hacer el majul, ya la otra vez Zuckerman me corrió con... No tires una pregunta que te voy a hacer después porque te parece majul, pero vamos a charlar algunas cosas. Bien, seguimos charlando con Karen, le dimos el tiempo para tomarse un mate. Bueno, habíamos quedado en meternos en algunas cosas de ciudad, pero me interesaba preguntar esto de la unidad, porque veníamos con una tal vez algo muy potente que tal vez no pudo ser, que fue esa idea de los diálogos abiertos. Obviamente que de eso sirvió, porque vos dabas cuenta de que hay una construcción con nuevos espacios que no estaban en las elecciones anteriores, pero aquellos diálogos abiertos era como un esquema muy, muy muy grande, que tampoco se ha podido plasmar lamentablemente a nivel nacional, tampoco provincial. Todas las fuerzas nacionales, populares, de izquierda posibles, porque hay algunas que no participaban de eso, pero ese era como el gran frente que había que tratar de que... pero siempre la realidad es que se logran las unidades posibles, ¿no? ¿Qué te parece que pasó ahí? A ver, la verdad que había mucho entusiasmo en esto que vos decís. Nosotros entendemos como una visión de momento histórico. Y creo que eso de alguna manera hay que reconocer que se perdió una oportunidad.
Digo, que había una oportunidad no de hacer un grado de unidad, de síntesis de proyecto político, porque creo que claramente cuando hablamos y construimos diálogos abiertos y abrimos la posibilidad, por lo menos desde Ciudad Futura en ese momento, decir, bueno, ante el resultado de las elecciones del 2017 en la ciudad y en la provincia, donde el PRO arrasó electoralmente, y bueno, ahí las fuerzas políticas que claramente nos definimos antineoliberales tenemos que hacer algo. Y así fue la idea de poder abrir una posibilidad de un escenario electoral donde vayamos a competir en una interna los espacios políticos progresistas, el campo nacional y popular de izquierda, y que el mejor sea el que enfrente al proyecto político que tiene el PRO en la ciudad de Rosario. Tuvo diferentes momentos y creo que también, digo, en el caso del socialismo fue el primero que se bajó. Sí. De los que se bajaron y de los que ni quisieron participar, creo que es esa cuota de gorilismo histórico que nunca se va a poder modificar, ya creo a esta altura. Es raro, porque con lo que está haciendo Lifchitz a nivel nacional es como que sí, no iría por ahí. Otros, pero claro, bueno, y con el resto de los sectores creo que se hicieron todos los esfuerzos hasta último momento, pero que también hay ciertas, digo, en todos los espacios políticos, y esto quiero reconocerlo, hubo compañeros y compañeras que traccionamos y que hicimos fuerzas para que esa posibilidad se dé, pero que lamentablemente terminaron ganando la lógica de alguna vieja política que primó más la cuestión de las estructuras, de determinados acuerdos superestructurales por sobre el contexto histórico. La mezquindad política en algunos otros sectores y en algunos otros primaron más los intereses de me quiero asegurar renovar mi banca que ir a ofrecer un proyecto para ganar. Y eso existe. Digo, hay espacios políticos que se contentan con ser una oposición cómoda, pero no tener la posibilidad de dar un paso hacia la construcción de un proyecto que sea ganador y que le ofrezca algo distinto a los rosarinos y rosarinas. Bueno, y vamos a eso, al proyecto, a qué ofrecer, cuáles son esos ejes. A veces es muy difícil hacer síntesis, por eso hay muchas problemáticas, pero seguramente para poder comunicar qué se trae este proyecto de Ciudad Futura con el Frente Social y Popular para la ciudad, porque en el Consejo, ¿cuáles son esas problemáticas, esos ejes que ustedes consideran que quieren trabajar y le proponen a los ciudadanos, a las ciudadanas, a la gente de nuestros barrios, para que los voten a Ciudad Futura y al Frente Social y Popular, a este frente? A ver, arranquemos como por el diagnóstico de la situación de la ciudad. Dos problemas estructurales, la profunda desigualdad que vivimos y que claramente en los últimos 3 años de gobierno neoliberal a nivel nacional se ha profundizado absolutamente, y el nivel de violencia. Digo, el Rosario no puede escapar, más allá que quienes gobiernan quieren hacer la vista gorda muchas veces, no puede escapar que tienen niveles de violencia que no existen en otras ciudades del país. Ahora, a esos dos problemas que son estructurales en la ciudad, nosotros creemos que hay un tercero y que tiene que ver precisamente con la clase política. Digo, con una forma de construir política que se ha encerrado mucho en la discusión entre los políticos, digamos, y que no pudo, no supo, no quiso abordar estos problemas que tiene hoy la ciudad de Rosario. Por eso decimos que hay una discusión que tiene que ver no solamente con las propuestas y con los ejes con los que uno va a trabajar en un gobierno, sino también con empezar a darnos cuenta de que con este sistema perverso que existe entre políticos, medios de comunicación y empresarios en la ciudad de Rosario, que esto sí que no es exclusivo, que se da a otros niveles del Estado, pero que en ese círculo vicioso que existe nunca vamos a poder resolver los problemas. Por eso necesitamos gente que llegue, proyectos políticos que lleguen a los lugares de decisión sin tener ataduras con esos tipos que son los que financian campañas, son los que se les permite después o se les hace la vista gorda para que hagan negocios en la ciudad. Digo, el nivel de negocio que se está haciendo en la ciudad de Rosario con la complicidad del gobierno municipal, sobre todo el negocio inmobiliario y demás, eso tiene consecuencias y es parte del problema de la ciudad que estamos teniendo. Sobre ejes estratégicos para Ciudad Futura, la intervención urbana, una política urbana distinta en la ciudad de Rosario, digo, para los sectores populares, pero también para todos los sectores medios y nuevas generaciones, a los cuales ya ni nos planteamos el sueño de la casa propia como en algún otro momento, sino que tiene que ver con poder tener un acceso a la vivienda que no nos saque un cuarto o más de nuestro sueldo, y en los barrios populares la necesidad de poner todos los recursos y toda la prioridad. Digo, uno recorre todos los barrios de Rosario y todos se sienten absolutamente aislados
digamos, y desprotegidos, Sí, y no lo que siendo pasó esta parte. semana con el tema de la leptospirosis y el saladillo, desnudó ejemplo, también ese contraste entre los grandes edificios del centro y la monstruosidad constructora inmobiliaria, como vos hablas bien, y los barrios, ¿no? El contraste es impresionante, y la realidad es que, vieron que hay algunos que dicen como que existen dos Rosarios. Nosotros creemos que ojalá fuera solamente dos Rosarios. La ciudad está tan fragmentada y cada uno de los barrios populares te dicen, nos sentimos totalmente aislados, como en guetos, digo, donde uno entrar y salir del barrio es una odisea y no nos sentimos parte de la Sí, ciudad. incluso en el Cuando- transporte pasa eso, ¿no? O sea, Exactamente. una demanda de que no es el mismo el transporte que el que tiene acá, que vive entre los bulevares, que el que está fuera de los Sí. bulevares. Vos vivís en un barrio, tenés un familiar en el barrio de al lado y te tenés que venir al centro para poder llegar. Digo, y eso es porque también a la hora de discutir la política de movilidad, que es una crítica que nosotros hacemos en el Consejo, se tarda más en ver las cuestiones jurídicas, la rentabilidad del empresario, y demás que ver, bueno, ese servicio para quién está pensado. ¿Con qué lógica? Esto es algo que discutimos sobre todo con las compañeras y las mujeres de los barrios. Digo, no está pensado para el movimiento y la vida urbana de las mujeres de los territorios. Digo, cualquier movimiento que tienen que hacer, tienen que venirse al centro. Eso en ningún momento se discute. En ese sentido, y antes de a lo mejor hacerte algunas preguntas puntuales también en cuestión de la campaña, preguntarte y acordarme que en el 2015, cuando vos asumiste como concejala, recién comenzaba toda esta cuestión del movimiento de mujeres. Vos no eras feminista, si me arriesgo a decirlo. Sentenció. Sí, pero yo me acuerdo también de una charla que vos contaste por qué te hiciste feminista cuando entraste al consejo, y me parece que estaría bueno que lo cuentes. ¿Y cómo crees que de la campaña de 2015 ahora cambia tu forma de pensar la campaña, de pensar los proyectos, de pensar todas estas cuestiones puntuales que se van haciendo con una perspectiva de todo esto que te está pasando también a nivel personal, ¿no? Sí, absolutamente. Yo lo que conté fue que cuando entré al consejo fue como que sentí que el patriarcado había caído sobre mi cuerpo de una manera como jamás lo había sentido en otros momentos de la militancia. Fue un punto de inflexión. Claramente a partir de ahí uno empieza a revisar toda la historia de su vida y de su propia militancia y va viendo que en realidad había prácticas que estaban absolutamente incorporadas, que eran machistas y que uno en ese momento las naturalizaba y no las podía identificar. Pero el ingreso a las instituciones estatales fue la clara visión de que las instituciones del Estado, la política, fue un territorio que estuvo históricamente habitado y protagonizado por los hombres y que nosotras, ni los espacios físicos estaban diseñados para que nosotras podamos sentirnos en una igualdad con los varones en el Consejo. Esto lo conté también cuando probamos la paridad ahora en el Consejo, ¿no? Que las bancas del recinto, ahora están todas modificadas, pero las de antaño estaban hechas para esos hombres de no sé qué siglo, donde no había posibilidad. Nosotras, entre las mujeres en el consejo, esto lo he contado, nos vamos pasando los almohadones para poder llegar al micrófono en el recinto. Y estamos todo el tiempo condicionadas a que no caernos, ¿no? Bueno, eso que es una cuestión muy de la vida cotidiana del Consejo, se ve después en un montón de lugares, del trato, de la forma, del lugar donde se nos pone, bueno, a la Comisión de Salud, de Cultura, para las mujeres, hay que recibir a tal grupo. Bueno, este es un tema de las mujeres, y en el resto de las áreas estratégicas seguía estando integrada solo por hombre. La de Comisión de Gobierno fue así durante mucho tiempo. Esa introducción al ámbito de la política institucional con su práctica machista cotidiana fue, sí, ese punto de inflexión de decir, bueno, acá hay que cambiar una cultura política como nosotros lo veníamos planteando desde Ciudad Futura, pero hay que feminizarla. Esa construcción de la nueva cultura tiene que ver no solamente con que las mujeres entremos a las instituciones para impulsar una agenda de reivindicaciones y de derechos que aún todavía nos faltan, sino para incorporar una perspectiva a toda la visión de la ciudad que tenga que ver con el lugar de las mujeres, de la vulnerabilidad, de las personas que tengan, de la diversidad en su conjunto. Me parece que es mucho más amplio que una agenda de feminismo, y sobre todo cuando se trata del gobierno local. El desafío que tenemos es cómo pensamos una ciudad feminista desde todas las vertientes, porque no tiene sentido quizás de hacer una
presentación e impulsar un programa específico para las mujeres, y después, cuando votamos cuestiones que tienen que ver con la movilidad urbana, con la construcción de viviendas y demás, terminamos teniendo una decisión o votando para favorecer determinado tipo de construcción de ciudad que nunca nos va a terminar incluyendo a nosotras. Sí, que no tenemos Ministerio de Salud todavía, entonces ¿cómo podemos votar la legalización del aborto si no hay ningún espacio de instituciones del Estado que pueda llevar eso adelante, ¿no? Totalmente. Hay muchas preguntas que llegan al 341-388-6677, no vamos a dar todas, pero voy a elegir una. Dice, no llevan candidato a gobernador, ¿qué proponen hacer? ¿Qué hacemos? Dice ahí, hay uno que evidentemente está diciendo, bueno, me llenaron estos casilleros, pero me falta este. Bien. O este y este, porque también eso podríamos agregar. Son votantes. Sí. No, sí, estamos, lo que vamos a hacer es, como lo hemos hecho en otros momentos de Ciudad Futura, poder hacer una asamblea, digamos, con toda la militancia y poder compartir para tomar una decisión de manera colectiva. Nosotros la realidad es que no llegamos con el grado de desarrollo, esto que vos decías, sí, territorial, organizacional, hacer hoy una propuesta seria a nivel de gobernador. Por eso tampoco nos parece que haya que construir candidaturas testimoniales. Digo, me parece que uno tiene que reconocer también y hacer propuestas políticas ahí donde puede realmente decir, yo presento esto porque puedo dar cuenta y porque me puedo hacer cargo, ¿no? Y en el resto creo que hay que dar un debate, y lo fundamental para nosotros sería que si ganamos la ciudad de Rosario, realmente podamos contar con un gobierno aliado a nivel provincial, porque muchas de las respuestas y soluciones que tiene que tener nuestra ciudad necesita de un gobierno comprometido con tocar determinados intereses, y también de volcar recursos para resolver estas problemáticas. Esperemos, que eso se dé, que podamos contar con un gobierno aliado a nivel provincial, y desde Ciudad Futura seguramente vamos a estar antes de las elecciones convocándonos y reuniéndonos en las asambleas de distrito para ver cuál es la política. Nosotros nunca, más allá, recuerdo en el 2015 cuando se dio el balotaje y nosotros éramos una fuerza política que recién aparecíamos, veníamos de una muy buena elección y quizás nos hubiésemos podido hacer los tontos y las tontas con un escenario nacional. Y para nada, siempre le ponemos el cuerpo, nos hacemos cargo de cuando se están cosas en riesgo, se están jugando cosas importantes, tomamos decisiones políticas. En ese momento fue salir a decir no, Macri no, y aún, alguna gente te decía, ¿por qué están haciendo esto? Que les puede afectar a algún tipo de electorado, de gente que confía en ustedes. No importa, hay que dar la cara, no hay que esconderse, y no hay que hacer tampoco como lo hizo en ese momento el socialismo, que fue, gobernando la ciudad y la provincia, llamar a votar en blanco como el trotskismo, y hoy, creo que en algún momento se tienen que hacer responsables históricamente de haber jugado así y que gobierne Macri en la nación. Es decir, en concreto, antes o después de las PASO, ¿habrá una asamblea de Ciudad Futura? ¿Eso no se sabe o si está? Sí, seguramente. ¿Antes o después de las PASO? No, antes va a haber una demanda de que antes de las PASO y darán una posición con respecto a la categoría para la gobernación de Santa Fe. Y para la nación veremos si es necesario, dar, si llegamos a un acuerdo de tener que decir, alguna tomar una posición, exactamente, o si damos también un margen de libertad de acción en términos, obviamente nunca va a ser corral, eso está absolutamente claro. Creo que en las fuerzas políticas hay personas que expresan o que sean diferentes a esa corporación política y que pueden llegar a tener algún tipo de afinidad con Ciudad Futura. ¿Y a nivel nacional? Y a nivel nacional, el contexto hoy está muy abierto, yo no termino de visualizar cómo van a ser la construcción de las candidaturas, pero vamos a tener claro de que si se dan escenarios similares a los del 2015, no vamos a dudar de qué lado tenemos que estar y salir a hacer campaña para que ganen las fuerzas del campo nacional y popular. Bien, Karen, bueno, me parece que te robamos un buen rato, Obviamente quedan muchas cosas sin hablar. Tal vez no sea la última vez que lo hagamos a lo largo de esta campaña, pero bueno, te agradecemos que te hayas venido acá a charlar. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Gracias a vos. Gracias.